Dios te bendiga, nuevamente nos volvemos a encontrar a través de Águila Visión, el canal de fe, un canal de bendición, donde a través de la palabra de Dios estamos compartiendo día tras día una enseñanza preciosa, una enseñanza hermosa de lo que hoy está aconteciendo en el mundo. 11 pasos para disfrutarla, 11 pasos para conocer una verdad que el mundo está ocultando, que la injusticia del hombre quiere tapar la justicia de Dios. Por eso que en esta enseñanza el apóstol Pablo en el libro de los Romanos enseña en el capítulo 1, versículo 16, primeramente el saber que él era un siervo de Dios, un apóstol de Dios y no se avergonzaba del evangelio que estaba predicando, de las nuevas buenas de salvación. Y quizás en este estudio encontréis que hay una salvación para vos que quizás estás viviendo en la inmoralidad, quizás tu propia familia hay alguien que no está de acuerdo caminando al plan de Dios, de lo que Dios creó para el mundo, para el hombre, para la mujer, para un hogar feliz, para constituir matrimonios. Y vamos a encontrar en este estudio de 11 pasos lo que Dios piensa de todo lo que está aconteciendo, de las leyes que el hombre está estipulando para dar lugar a la inmoralidad en el mundo. Por eso que te invito a compartir a partir de hoy y durante este día y día subsiguiente esta enseñanza que he dado a darle un nombre de la cual Dios está enojado totalmente con el hombre, pero no es culpa de Dios de lo que está aconteciendo de la inmoralidad, sino que la culpabilidad del hombre. Y justamente este estudio es la culpabilidad del hombre de la dejarse de Dios en lo que está cayendo y en lo que está sucediendo en el mundo. Para eso vamos a este primer paso en el cual el apóstol Pablo remarcaba su fe genuina, su falta de temor al hombre, pero su temor a Dios, al Dios de los cielos, creador de todas las cosas, en el cual dice el poder del evangelio. Romano capítulo 1, versículo 16 dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Palabra de Dios en este día, este primer paso, un paso en el cual el apóstol Pablo remarcaba primeramente su fe hacia un Dios genuino, pero que también a través de esta palabra en el libro de los Romanos hablaba a la iglesia, hablaba a hombres y a mujeres, en el cual se encontraban en un tiempo, en un periodo de alejamiento del Señor. Y aunque ellos profesaban que Dios era amor, también estaban haciendo las cosas al revés de lo que Dios estipulaba. ¿Por qué? Porque había inmoralidad, había corrupción, había toda clase de males que el hombre llevaba a cuesta sin tener conocimiento de la ira de Dios sobre su vida y las consecuencias de esos pormenores. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y es potencia de los cielos, es poder de Dios derramado sobre la tierra a través de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, en esta carta que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, se destaca primeramente el amor de él hacia las cosas de Dios, hacia la palabra de Dios. También vemos y remarcamos que remarcar el evangelio de la forma que el apóstol Pablo lo hacía era porque tenía un significado muy importante para la iglesia. Primeramente, descubrir la vanagloria, primeramente descubrir las mentiras que Satanás puede introducir en las mentes y en los corazones de muchos padres, de muchas madres y muchas personas que quizás en este momento estén viendo, de creer de que Dios acepta la inmoralidad, de creer que Dios acepta el pecado dentro de la iglesia. Si bien el mundo estipula, da carta de toda clase de cosas para que la inmoralidad surja, tenemos que entender y comprender que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, el apóstol Pablo remarcaba que el evangelio no es una mala palabra, no es algo, sino que simplemente es buena nueva de salvación para todo aquello que en él cree. Libro de San Juan 3:16 nos habla y nos remarca la palabra de Dios, que de tal manera Dios nos amó, que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo
mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, en la iglesia de los romanos se estaba perdiendo gran cantidad de personas porque aceptaban la inmoralidad en sus vidas, en su hogar, en su familia. Hoy vemos la homosexualidad, que es el punto principal en el cual el apóstol Pablo va a referir esta carta, de cómo el mundo se está perdiendo creyendo de que Dios es amor. Dios es amor exactamente, pero también es fuego consumidor. Dios ama al hombre, como dice la palabra en San Juan 3:16, pero también aborrece lo que el hombre hace. O sea, no significa de que Dios ame al hombre para aceptar las abominaciones que el hombre hace. Por lo tanto, vemos en esta carta cómo el apóstol Pablo primeramente decía, hay poder en el Evangelio porque es buena nueva de salvación. Cristo puede transformar los corazones, Cristo puede transformar las vidas y la palabra de Dios puede dar la oportunidad tanto al hombre como a la mujer a ser un hombre victorioso, a cambiar de actitud en su vida, a cambiar esa forma de pensar que tiene, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, como estamos leyendo allí en pantalla. Vemos primeramente que él no se avergonzaba porque era para salvación de parte de Dios. Mirá, cuántas personas hoy, quizás en tu propio hogar, se encuentran contaminados con la inmoralidad, siendo homosexuales, lesbianas, hoy donde la corrupción está surgiendo a tal punto de que aquel que jura, un ministro, aquellos que juran por la palabra de Dios, respetar la ley y hacerla respetar, son los que establecen leyes de inmoralidad para quedar bien con el hombre. Pero el apóstol Pablo decía algo muy importante, y vos, siervo del Señor, tenés que tenerlo en tu corazón, que no tiene que ser tu temor a lo que pueda decir el hombre, sino tu temor a lo que pueda decir Dios. Por eso decía, yo no me avergüenzo, y es importante que hoy no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Claro, ¿cuántos padres, cuántas madres quizás hoy no se avergüenzan de tener una hija lesbiana, de ver un programa por televisión donde hombre con hombre, mujer con mujer, aceptando en su propio hogar el desvarío, aceptando en su propio hogar la corrupción inmoral delante de la presencia de Dios, y aunque dicen conocer a Dios, su corazón acepta lo que las leyes terrenales simplemente estipulan para bien de los hombres, pero para perdición de su alma. Por eso remarcaba el apóstol Pablo, dice, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, vemos que esto en el camino del Señor es por fe. Por fe constituimos haber sido el universo, se constituye por fe de que Dios lo creó, aunque la ciencia estipule y busque una solución a eso que es un problema para sus vidas, pero que está claramente reflejada en el libro de Génesis capítulo 1. Por lo tanto, vemos cómo el apóstol Pablo va reflejando primeramente de que el hombre se aleja de Dios por los deseos carnales, pasionales, por el pecado que empieza a entrar, que así como el diablo a través de la serpiente entró en el corazón de Adán, de Eva, ensanchando el pecado en sus vidas, hoy el mundo se está perdiendo tras la corrupción de inmoralidad, donde vemos quizás en una esquina un hombre abrazado, vemos casamientos de hombres con hombres, mujeres con mujeres, programas televisivos que corrompen el alma de los niños que van creyendo y buscando la solución. A eso el hombre se ha acostumbrado y culpa a Dios muchas veces, creyendo de que Dios perdona todo eso. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero cuando éste se arrepiente, por eso que en este primer paso que el apóstol Pablo va declarando que el Evangelio es la buena nueva, quizás en este día en tu hogar haya una buena nueva de salvación para vos, para tu familia, que hoy están perdidos en el delito y en el pecado de este mundo, aceptando lo malo, siendo que Dios aborrece todo eso y Dios quiere traerte a través de la palabra salvación para tu vida, para tu hogar y para tu alma. Nos encontramos en el próximo programa. Dios te bendiga.